Buenos días. El día de hoy trataremos el tema liderazgo y principios de la gestión de riesgos. Se explicará brevemente en este video cuál es el objetivo y la importancia de implementar un sistema de gestión de riesgos y cuáles son los pasos para mitigar y controlar las posibles consecuencias negativas. Además, se explicará el concepto de liderazgo y sus diversos estilos de aplicación. Finalmente se dará a conocer cuáles son los principios de la gestión de riesgos. Empezaremos con la pregunta: ¿qué es la gestión de riesgos? La gestión de riesgos es una secuencia estructurada de acciones encaminada a evitar, reducir o mitigar daños personales, materiales y también a los procesos. Estas acciones siguen un orden que es el siguiente. En primer lugar, se tiene la identificación de los peligros y los riesgos. El conocer y reconocer los peligros y riesgos nos dará información de la manera como contrarrestarlos. Seguidamente, el segundo paso, que es el análisis y la evaluación de los riesgos. Esto nos ayuda a determinar una lista de consecuencias negativas y efectos adversos que se presentan de manera potencial frente a un peligro en concreto. Y como último paso, la adopción de medidas de control y mitigación, que no es más que una serie de lineamientos a cumplir y hacer cumplir para evitar o reducir lo máximo posible los daños y eventos no deseados. Objetivos de la gestión de riesgos. El principal objetivo de la gestión de riesgos es reducir los impactos y consecuencias negativas hasta un nivel que sea aceptable por la organización, es decir, por los trabajadores y la alta dirección, todos los involucrados, y aceptable también por las partes interesadas, externas, como puede ser clientes, proveedores, la comunidad, etc. Cabe mencionar que las amenazas tienen no solo uno, sino diversos orígenes, como puede ser el medio ambiente. Como ejemplo de ellos se tienen los catástrofes naturales. Puede ser también el tipo de actividad, como por ejemplo trabajos en altura, o trabajos cerca de circuitos energizados, o trabajos con superficies calientes, u otra actividad con condiciones peligrosas. Otra fuente también puede ser lo que es el uso de tecnología, los cuales está propenso a causar daño en mayor o menor medida, como por ejemplo el uso de amoladoras, taladros, rotomartillos, que es un tipo de tecnología, la manipulación de materiales químicos, incluso las herramientas manuales más simples pueden causar daño. Puede ser también el propio ser humano o un grupo de personas una fuente de amenaza, ya que estamos propensos a cometer errores, ya sea por negligencia, es decir, hacer caso omiso a los procedimientos, o ya sea por cansancio, por limitaciones físicas, por desconocimiento o por exceso de confianza en el uso de ciertos equipos. Todo lo mencionado son solo algunos ejemplos. Por otro lado, todos los peligros y amenazas no solamente pueden ocasionar daños a las personas, lo cual es lo último que queremos que ocurra, sino también pueden causar daños a los equipos, a los vehículos, materiales, daños a los procesos, como por ejemplo una paralización o retraso de una obra, daños a la economía de la organización, e incluso la existencia de esta puede verse amenazada en casos extremos. Tipos de peligros y riesgos laborales. Todos los peligros y riesgos pueden clasificarse de diversas formas, ya sea por la fuente de origen de estas, ya sea por la cantidad de personas potencialmente afectadas, entre otros ejemplos. Desde el punto de vista laboral, los peligros se clasifican principalmente en peligros mecánicos, por ejemplo, peligros químicos, peligros eléctricos, peligros fisioquímicos, peligros biológicos, peligros públicos, peligros o riesgos psicosociales, riesgos ambientales y por último los ergonómicos. Es decir, cada peligro o riesgo va a tener su origen en cada uno de estos factores, o incluso también pueden ser combinados. Dentro de todos los peligros y riesgos que potencialmente se presentan en un entorno de trabajo, existe un grupo de riesgos llamados riesgos críticos. Estos riesgos críticos se caracterizan por ser actividades consideradas de alto riesgo y por ser los causantes de la mayoría de accidentes en diversos sectores, tales como minería, construcción, electricidad,
entre otros. Como ejemplo de estos riesgos se tienen lo que son los trabajos en altura, que son actividades en las cuales ustedes están inmersos de forma frecuente. De igual modo se tiene lo que es el riesgo eléctrico, vale decir en cercanías a superficies o circuitos energizados. Lo que son los trabajos en caliente también es otro tipo de riesgo crítico. Por ejemplo, cuando se realiza la soldadura exotérmica en la instalación de puestas a tierra. Del mismo modo, otro riesgo eléctrico son los trabajos en excavaciones. También se tiene lo que son el izaje de cargas, ya sean postes, ménsulas, cadenas de aisladores, entre otros. El manejo de vehículos y equipos móviles también es otro riesgo crítico. Lo que es la manipulación de sustancias químicas, como por ejemplo el cemento conductivo, también es otro tipo de riesgo crítico. Lo que son los trabajos en espacios confinados, por ejemplo, pues cuando se hace una excavación de un pozo a tierra y se llega ya a una altura de 1,80 m a más, este espacio reducido ya se considera un espacio confinado, lo cual también es un riesgo crítico. Y otro ejemplo, por último, se tiene lo que es el uso de herramientas de poder, es otro tipo de riesgo crítico. Como se mencionó anteriormente, el principal objetivo de la gestión de riesgos es reducir los impactos y consecuencias negativas hasta un nivel aceptable por todos los integrantes de una organización. Para ello se tienen 3 pasos secuenciales, orientados a controlar y reducir los posibles daños ocasionados por una amenaza específica. Estos pasos son prevención, mitigación y aceptación. El primer paso, que es la prevención, consiste en eliminar una amenaza específica, que por lo general ocurre cuando se elimina la fuente o se elimina la causa de esta amenaza. De esta forma se evita el riesgo y toda posibilidad de daño se reduce a cero. Como se ve en el siguiente gráfico referido a la jerarquía de controles, la eliminación de la fuente del peligro es el control más efectivo frente a una amenaza. Eso quiere decir que ante la presencia, reconocimiento o la identificación de un peligro, siempre la primera opción va a ser eliminar esta fuente de peligro. Como segundo paso se tiene la mitigación. Este paso consiste en reducir 2 aspectos. Primero, en reducir la probabilidad de ocurrencia de un evento negativo. Y segundo, en reducir el impacto negativo o las consecuencias. Al combinar ambas reducciones se tendrá como resultado la reducción del nivel de riesgo. En el caso de la gráfica, la zona roja representa un nivel alto, la zona amarilla representa un nivel medio y la zona verde representa un nivel bajo o aceptable. Es a partir de aquí donde pues surge lo que es la matriz de evaluación de riesgos, lo cual consiste, una vez de haber identificado los peligros, ver la forma como se puede reducir el nivel de probabilidad, en este caso de izquierda a derecha, es decir, de la A a la E, y también reducir la consecuencia negativa, es decir, reducir de arriba hacia abajo, ¿no? Del 1 hacia 5. De esta forma, un nivel de riesgo alto se puede reducir a un nivel de riesgo mediano o bajo, lo cual la obtención de este riesgo bajo es el objetivo, ¿no?, de la gestión de riesgo, llegar a la zona verde. Como tercer y último paso se tiene la aceptación. Esta aceptación significa asumir algunas o todas las consecuencias de un riesgo en particular, en caso no se haya podido reducir en su totalidad la probabilidad de ocurrencia y el impacto negativo o consecuencia negativa. Asumir, en este caso, implica que la organización establezca reglas claras respecto de hasta dónde está dispuesto a tolerar y que se responsabilice de las consecuencias que impliquen. Esta decisión de asunción de consecuencias debe ser informada a todos los integrantes de la organización. Por otro lado, este paso debe ir acompañado con el desarrollo de un plan de contingencias, indicando los responsables y participantes de su ejecución,
efectuándose en caso un riesgo en particular llegase a ocurrir. Dicho plan debe ser difundido a todos los integrantes de la organización. Un factor importante para la supervivencia de una organización, para su adaptación a los cambios exigidos por la sociedad y para la competencia, así como para su posicionamiento en el mercado, depende en gran medida de quienes dirigen la organización. Este grupo de personas que dirigen una organización son los llamados a desarrollar y ejercer el liderazgo. Entonces, ¿qué es el liderazgo? El liderazgo es el conjunto de habilidades y de cualidades que posee una persona o un grupo de personas que disponen de la capacidad, conocimiento y práctica para dirigir e influenciar sobre el comportamiento de otras personas. Es decir, es la capacidad de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr los objetivos trazados. Entonces, bajo este concepto, un líder, desde el punto de vista laboral, pone en práctica habilidades encaminadas a lograr lo siguiente. Primero, que los trabajadores se sientan responsables, no solo de su tarea o actividades asignadas, sino de hacer que su grupo de trabajo y que la organización en general sea más segura. Un líder también debe procurar que las personas con quienes se interactúa se transformen en agentes activos capaces de dar solución a problemas, es decir, a incentivar a que las personas tomen decisiones frente a alguna circunstancia, en lugar de que sean simples receptores y ejecutores de órdenes. Por último, un líder debe lograr que la organización a la que pertenece se diseñe o se rediseñe para facilitar las tareas a sus integrantes, ayudando de esta forma a mejorar el ambiente de trabajo y a conseguir los objetivos comunes. Tipos de liderazgo. Existen en la práctica varios tipos de liderazgo, debido a que quienes dirigen la organización deben adaptarse y también adaptar la misma organización a los cambios que exige el entorno, a los cambios que exige la comunidad en general y en la cual se desarrolla. Es por ello que los métodos de liderazgo también se van adaptando a estos cambios. Esto quiere decir que no siempre funciona una única y similar fórmula en todos los casos que nos podemos encontrar dentro de una organización, debido a que con frecuencia podemos encontrar diferentes tipos o estilos de liderazgo. Es decir, si bien existen más tipos de liderazgo, según los diversos autores, para la presente exposición se tomarán en cuenta 5 tipos de liderazgo, los cuales son los más difundidos, si se puede decir así. Se tiene lo que es el liderazgo pasivo o liderazgo laissez-faire, el liderazgo participativo o democrático, se tiene el liderazgo autoritario o autocrático, se tiene también el liderazgo transaccional y también por último el liderazgo transformacional. A continuación se va a explicar a qué se refiere cada uno de ellos. Primero, el liderazgo pasivo o laissez-faire. Este tipo de liderazgo se caracteriza por tener un líder inactivo, pasivo, quien evita tomar decisiones y solo lo hace para emprender acciones correctivas o ante situaciones graves o muy graves. Con ello se establece el mínimo control posible. En ocasiones, este líder no aclara las expectativas u objetivos a conseguir, ofreciendo nula o muy poca guía para su grupo. Este líder se caracteriza por ser delegativo. Esto quiere decir que por lo general, este tipo de líder deja a los miembros de su equipo trabajar por su cuenta y tomar sus propias decisiones, otorgándoles una alta autonomía, lo cual funciona cuando existen dos aspectos en el grupo, y esto es muy importante. El primero de ellos es la comunicación frecuente del líder con el equipo, y también cuando todos los miembros tienen mucha experiencia o un alto grado de conocimiento en ciertos temas, y también iniciativa propia. El liderazgo pasivo es el menos productivo comparado con los demás tipos de liderazgo, llegando a establecer roles más mal definidos y la falta de motivación. El liderazgo pasivo tiende a dar lugar a grupos que carecen de dirección,
donde los miembros pueden llegar a culparse mutuamente de los errores, negándose a aceptar la responsabilidad de los mismos. A su vez, ofrece ventajas cuando el grupo está conformado por profesionales altamente calificados y experimentados, y cuando la comunicación es eficiente. Liderazgo participativo o democrático. Este tipo de liderazgo se basa en que la toma de decisiones se realiza de forma conjunta a través de la participación de todo el equipo de trabajo, incluido el líder, que es la persona que toma la última decisión teniendo en cuenta las opiniones de todo el grupo. En este caso, los miembros del equipo sienten el control de su propio destino, así que están con una motivación intrínseca que les impulsa a trabajar con interés, entusiasmo e implicación. Además, el líder es quien ofrece orientación y guía al resto del equipo. En conclusión, se prioriza y se le otorga importancia al trabajo en equipo. Este tipo de liderazgo es el más eficaz en los casos en que la calidad es más importante que la velocidad o que la productividad, debido a que los miembros del grupo se mantienen inspirados y creativos. Por ende, este liderazgo es menos productivo comparado con el liderazgo autocrático, que se va a ver más adelante. Liderazgo autocrático o autoritario. Este tipo de líder actúa imponiendo las órdenes a su grupo de trabajo, sin permitir que los miembros del grupo intervengan ni realicen aportaciones, o que ésta sea muy poca. Es decir, el líder es el único que toma las decisiones, mientras que los demás miembros del equipo simplemente acatan estas decisiones. De esta forma, el líder proporciona expectativas y objetivos claros sobre las acciones que han de realizarse con obediencia y sin cuestionamientos por parte del grupo. En ocasiones, las directrices u órdenes del líder suelen ser muy detalladas en cuanto al cómo, cuándo y dónde se deben realizar ciertas actividades. Con todo lo descrito anteriormente, se puede afirmar que se establece una clara división entre el líder y los demás miembros del equipo. Este tipo de liderazgo se caracteriza por aportar decisiones menos creativas en comparación con el liderazgo democrático. Este tipo de liderazgo funciona cuando el líder es el miembro más conocedor del grupo y los demás miembros carecen de experiencia o carecen de conocimientos que les permita tomar decisiones u opinar respecto a ciertos temas. También se aplica en situaciones en las que se cuenta con poco tiempo para tomar decisiones y se necesita emprender acciones rápidas, por lo que éstas deben ser tomadas a la brevedad del tiempo posible, sin considerar la calidad en ocasiones de las decisiones que se vayan a tomar. El enfoque autocrático puede ser algo bueno cuando la situación requiere decisiones rápidas y acciones decisivas. Sin embargo, tiende a crear ambientes disfuncionales y hasta hostiles, a menudo enfrentando seguidores contra el líder dominador. Liderazgo transaccional. Los directivos o mandos que ejercen el liderazgo transaccional normalmente comunican detalladamente los objetivos a los trabajadores, supervisan activamente su evolución hasta el logro de los objetivos y proporcionan orientación, especialmente cuando el trabajo no se está realizando de la forma deseada por el líder, quien corrige el desempeño deficiente del equipo. Este liderazgo se basa en procesos de intercambio entre el líder y los demás miembros del grupo o sus seguidores, beneficiándose ambas partes. Primero, el líder se beneficia debido a que los seguidores o los demás grupos o los demás miembros del grupo cumplen eficientemente con las tareas. Y segundo, los seguidores o el resto del grupo, ellos obtienen premios o recompensas por su buen desempeño laboral. En resumen, en el liderazgo transaccional se establece una especie de relación compra-venta, en donde se intercambia un buen trabajo hecho por el equipo con los beneficios económicos o materiales o de otra índole que puede ofrecer el líder. Liderazgo transformacional. El líder transformacional motiva e inspira a su equipo de forma permanente,
con el fin de obtener de los miembros del equipo su máximo potencial. Para ello, el líder transformacional también transmite su entusiasmo a través de la influencia idealizada, la motivación inspiradora, el estímulo intelectual y la consideración individual con cada uno de los miembros del equipo. Este liderazgo también se caracteriza por promover un óptimo nivel de comunicación. También se caracteriza por establecer y compartir una visión de cambio, por afrontar los riesgos y sobreponerse a las adversidades. También se caracteriza por generar cambios positivos a nivel personal y a nivel organizacional de forma exitosa. Los líderes transformacionales tienden a ser emocionalmente inteligentes, enérgicos, apasionados. No solo se comprometen a ayudar a la organización a alcanzar sus metas, sino también ayudan a los miembros del grupo a cumplir su propio potencial de manera personal. Es el tipo de liderazgo que presenta mayor rendimiento y sensación de satisfacción en el grupo, comparado con los otros estilos de liderazgo, debido a que lleva a mejorar el bienestar entre los miembros del grupo. Por todo ello, el liderazgo transformacional es considerado el más eficaz de los liderazgos. Con todo lo expuesto anteriormente respecto a los estilos de liderazgo, surge la pregunta: ¿qué tipo de liderazgo es mejor? No se puede asegurar en realidad que un tipo de liderazgo sea mejor que otro. La mezcla de estilos es clave para lograr la eficacia y la efectividad, y también dependerá de las habilidades y destrezas del líder seleccionar el mejor estilo de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, cuando en un momento dado una persona reúne las cualidades para ser un líder o lideresa en la ejecución de un proyecto laboral, por ejemplo, puede ejercerlas sobre las demás personas del equipo de una manera concreta. Sin embargo, con otro grupo de personas o en otro proyecto, el efecto de estas cualidades de liderazgo podría ser ineficaz, encajando mejor otro tipo de liderazgo. Es decir, el tipo de liderazgo a poner en práctica dependerá, 1, de la situación y el contexto en el que hay que actuar, y segundo, también va a depender del tipo de personas con las cuales se va a trabajar o quienes van a formar parte del equipo. Los buenos líderes utilizan varios estilos dependiendo de la situación y del grupo de personas con quienes trabajan. Por ejemplo, pueden utilizar un estilo de liderazgo autoritario cuando los miembros del grupo carecen de conocimiento o carecen de experiencia sobre un determinado tema o un determinado procedimiento. Por ejemplo, también pueden utilizar el estilo democrático cuando existan miembros del grupo que entienden los objetivos y el papel que van a desempeñar. Por último, se puede aplicar el estilo pasivo o el estilo laissez-faire si los miembros del grupo saben más que el líder sobre una tarea, una actividad o un procedimiento. Otro ejemplo que se tiene, ¿no? Un líder puede llevar a cabo un estilo transaccional que más se parece a un estilo compra-venta, asegurando que la rutina de trabajo se lleve adelante de forma apropiada ante personas que buscan una recompensa económica o material. Como lo voy a repetir, más parece una transacción económica, justamente dejarle el nombre, más parece una compra-venta. Y por otro lado, puede practicar un estilo transformacional ante personas que de repente no buscan satisfacción material o económica, pero sí buscan un crecimiento y desarrollo intelectual, buscan crecimiento profesional, buscan experiencia, buscan crecimiento académico o simplemente buscan ser reconocidos. Es decir, algún tipo de recompensas que no son materiales, no, más bien son personales. En resumen, el tipo de liderazgo que se va a emplear, como le voy a repetir, va a depender de la situación, del contexto de la empresa, y segundo, va a depender de las personas con quienes se va a trabajar. Principios de la gestión de riesgo. Los principios son el fundamento de la gestión de riesgo y se deberían considerar al momento de establecer los procedimientos y todo el marco normativo de una organización.
como son las políticas de la empresa, reglamento interno, estándares instructivos y demás lineamientos. Según la norma ISO 31000, que es la norma que establece los estándares para la gestión de riesgos, se deben considerar los siguientes principios: el principio de estructura y exhaustividad, principio de mejor información disponible, principio de factores humanos y culturales, principio de adaptación, principio de mejora continua, principio de integración, principio de inclusividad y principio de dinamismo. En cuanto al principio de estructura y exhaustividad, el proceso de gestión de riesgo debe estar adecuadamente definido y contar con su propia estructura. Además, debe ser completo y detallado. El principio de mejor información disponible significa que la gestión de riesgos se debe hacer con información histórica actualizada, así como las expectativas en el futuro. La información debe ser oportuna, clara y disponible para las partes interesadas. Principio de factores humanos y culturales. El comportamiento humano y la cultural también deben ser consideradas por el proceso de gestión de riesgos. Esto debido a que lo más importante en toda la organización es el recurso humano. Principio de adaptación. El proceso de gestión de riesgos debe adaptarse al contexto específico de la organización, es decir, tener su propio marco de referencia y de acuerdo a las circunstancias y condiciones de su entorno. Principio de mejora continua. El proceso de gestión de riesgos debe mostrar mejora en el tiempo en cuanto a eficacia y eficiencia, manteniendo de esta forma una mejora retroalimentativa. Principio de integración. El proceso de gestión de riesgos debe ser parte integral de los diferentes procesos que conforman el sistema integrado de gestión, es decir, el sistema de seguridad, el sistema de gestión de medio ambiente y el sistema de gestión de calidad. Principio de inclusividad. Debe promover la participación de las partes interesadas, tanto internas como externas, lo que resulta en información confiable y una mayor toma de decisiones. Principio de dinamismo. Los riesgos aparecen, cambian o desaparecen con los cambios en el contexto de la organización. Por ello, la organización debe responder a estos cambios de manera apropiada y oportuna, manteniendo de esta forma información actualizada y fiable. Conclusiones. ¿Por qué es importante la gestión de riesgos? 1. Porque identifica posibles riesgos. Una identificación temprana de los peligros y riesgos reduce las posibles consecuencias negativas en probabilidad de ocurrencia y también en intensidad de daños, ya que las personas toman conocimiento y actúan según las medidas de control y mitigación. 2. Reduce o divide los peligros. Generalmente esto ocurre cuando las medidas de control y mitigación son proporcionadas por diferentes áreas o grupos de trabajo de una misma organización. Muy bien dice la máxima, divide y vencerás. 3. Proporciona una base racional para la toma de decisiones en relación con todos los riesgos. 4. Garantiza que los riesgos de mayor prioridad, es decir, los más dañinos para la organización y para sus integrantes, sean gestionados de forma agresiva y en un breve lapso. 5. Ayuda a que los riesgos menores sean gestionados cuidando los costos a largo plazo. 6. Proporciona gestión en todos los niveles con una información necesaria para tomar decisiones informadas en problemas críticos para el éxito de un proyecto o una actividad. Para terminar, quiero invitarlos a la siguiente reflexión. Un barco en el puerto está seguro, pero los barcos no se construyeron para eso. Es cierto, un barco está más seguro en el puerto, pero no es para eso para lo que se han construido los barcos, sino para navegar. En toda actividad humana está rodeada de peligros y riesgos, en menor o mayor medida. Estos riesgos son obstáculos para conseguir las metas trazadas,
Hay algunos que pueden evitarse y es preferible hacerlo en caso esto implique arriesgar nuestra integridad física o mental, o la integridad física o mental de otras personas. Pero no se pueden evitar todos los riesgos, y no por ello se va a dejar de hacer ciertas actividades, no solo en el ámbito laboral, no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino también en todos los aspectos de la vida, como lo es el desarrollo personal, planes familiares, emprender algún negocio. Estos son algunos ejemplos, en todos los aspectos que se nos ocurran. Y el dejar de hacer cosas, el no hacer nada, de algún modo significa no vivir. Tenemos que desarrollar nuestros planes, conseguir nuestros objetivos. Los peligros, los riesgos y todo obstáculo siempre van a estar allí, en el camino, pero no para detenernos, sino para afrontarlos, evaluarlos y conseguir la forma de superarlos, adoptando siempre las medidas adecuadas para que los posibles efectos o consecuencias negativas sean lo mínimo posible. Que estos se reduzcan hasta un nivel que podamos aceptar y tolerar. Bueno, hasta aquí con la exposición. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.